Pues comenzamos con la primera mesa redonda. En primer lugar, voy a leer un breve currículum de los ponentes. Lo voy a resumir lo máximo posible porque es tan extenso que realmente es complicado. A mi derecha está Jesús Carmona, que es director de medios del Parlamento Europeo. Fue portavoz del presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y jefe del gabinete del presidente del Comité de las Regiones. Tiene una dilatada experiencia profesional en el campo de la comunicación, las relaciones internacionales, seguridad, temas de justicia e interior. Como portavoz del presidente del Consejo Europeo, ha participado en reuniones de máximo nivel entre jefes de Estado y o Gobierno de la Unión y, por supuesto, también en encuentros bilaterales con los presidentes de Estados Unidos, China o Japón, así como en reuniones del G20 y del G7. Otra de sus especialidades es la comunicación en temas de economía, justicia, asuntos de interior y lucha contra el terrorismo, tarea que desarrolló como portavoz en el Consejo de ECOFIN y como portavoz adjunto de distintos coordinadores de lucha antiterrorista. Nació en Almería, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y también realizó estudios de posgrado como el Máster en Derecho Europeo por las universidades Carlos III en Madrid y la Universidad Libre de Bruselas. Bienvenido, Jesús. Diego Mellado está en la Secretaría General del Servicio de Acción Exterior. Es actualmente jefe de protocolo de este servicio diplomático europeo y hasta finales del año 2021 fue embajador de la Unión Europea en Perú durante 4 años. Anteriormente estuvo destinado en la delegación de la Unión Europea en Ankara como embajador adjunto y en la delegación de la Unión Europea en El Cairo como jefe de cooperación económica. En asuntos exteriores, en la sede de Acción Exterior, ha desempeñado en distintos momentos puestos como jefe de comunicación estratégica, jefe de personal, jefe adjunto para la observación electoral. Es licenciado también en Derecho por la Universidad de Granada y tiene estudios de posgrado como el Máster en Derecho Europeo por la Universidad de Bruselas. Antes de entrar en la función pública, fue abogado en ejercicio, tanto en Almería como en el bufete Garrigues Walker en Madrid y Bruselas. Y Manuel Carmona. Bueno, Diego, pues tengo que dar muchísimas las gracias a Diego porque se quedó ayer varado, tengo que decirlo, en Madrid. O sea que el pobrecillo ha sido llegar a Almería en el primer vuelo y incorporarse rápidamente a estas jornadas, lo cual yo le agradezco porque aquí, como le estaba explicando, tenemos un tiempo maravilloso y claro, excesivo calor también es verdad, pero la mala suerte es que ayer nos cambió totalmente y, bueno, estas cosas afectan, ¿no? Y Manuel Carmona es consejero de Medio Ambiente y Océanos en la delegación de la Unión Europea en Washington. Es también licenciado en Derecho y, en este caso, también en Periodismo y especializado en Derecho de la Unión Europea. Actualmente coordina las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos en materia de medio ambiente y océanos en la delegación en Washington. Con anterioridad fue responsable de relaciones internacionales en materia de adaptación al cambio climático en la Comisión Europea y ha trabajado también como negociador internacional dentro de la Comisión Europea para la conservación y gestión de los recursos pesqueros en el Atlántico Noroeste y Océano Índico y como jefe de la delegación de la Unión Europea en el Comité de Pesca de la Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo. Bien, pues evidentemente para nosotros, no solamente mío, yo creo que para la Universidad de Almería es un placer contar con estos ponentes, con este brillantísimo currículum, que estoy seguro que durante las ponencias pues suscitarán el interés de todos los asistentes. Si les parece bien, pues vamos a realizar una serie de preguntas con una presentación que hemos preparado utilizando noticias que hemos publicado en el Centro de Documentación Europea de Almería y que creo que pueden plantear cuestiones relevantes. Por supuesto, al finalizar estas pequeñas cuestiones, abriremos un turno de preguntas y debate. Yo creo que...
Esta primera mesa vamos a centrarnos, como ha señalado ya en la inauguración la vicerrectora, en las elecciones europeas y también en las características de algunas de las instituciones y organismos que construyen la Unión Europea. Aunque ya he explicado a nuestros ponentes que habitualmente nos residen en España, que en España llevamos durante los últimos meses unas reiteradas llamamiento a las elecciones, pues, y falta tiempo porque las elecciones europeas se celebran en junio del 2024, las características de estas elecciones, lo que España tiene en juego, creo que merece la pena que reflexionemos sobre ello. Pero también, como hemos señalado, vamos a descubrir el funcionamiento de algunas instituciones, por ejemplo, el Parlamento Europeo. Ya que está aquí Jesús Carmona, pues me gustaría que él nos pudiera explicar un poco, efectivamente, 3 lugares de trabajo es necesario y cómo funciona esta institución. Bueno, Ana Fe, muchas gracias por tu presentación en primer lugar y también a la Universidad de Almería y al Centro de Documentación Europea por estar aquí en casa, porque siempre es un placer volver a casa donde viví, donde nací y donde crecí. O sea que, de nuevo, muchísimas gracias por invitarme a estas jornadas. Yo represento al Parlamento Europeo. Como habéis visto, soy director de medios para el Parlamento Europeo. Y estamos viviendo una época, bueno, muy intensa porque se acaba la legislatura. El Parlamento Europeo es la única institución de la Unión Europea que es elegida directamente por sus ciudadanos, con un fuerte componente democrático y político también. Y, bueno, sabéis, aquellos que conocéis un poco cómo funciona la Unión Europea, que las 3 instituciones básicas son el Consejo de la Unión, donde están representados los Estados, la Comisión Europea, que es el poder ejecutivo y también tiene el poder de presentar propuestas legislativas, y el Parlamento Europeo, donde trabajo yo ahora, que tiene un poder de colegislar. Y de ahí viene la importancia de estas elecciones europeas. ¿Por qué son tan importantes? Porque las leyes que se adoptan en Bruselas por el Consejo y por el Parlamento nos afectan a todos. Pasan a formar del día a día de del día a día de los ciudadanos españoles y almerienses. Si pensamos en temas tan amplios, ¿no?, como pueden ser los paquetes de recuperación económica, el programa Next Generation, el temas de cambio climático, que luego vamos a analizar más en detalle, o también la política agrícola común, temas de migración, que son temas amplios, relaciones exteriores, qué pasa ahora mismo con Ucrania, con Rusia, con Oriente Medio, qué pasa en Gaza. Pero de estos temas también hay otros que nos afectan más en detalle el día a día. Os doy como ejemplo el cargador único universal o el tema del roaming. Pues toda esta legislación tiene una cierta dinámica en cada uno de los Estados miembros, en función de cómo estén más avanzados en llevar algunos temas otros. Pero lo que es seguro es que van a repercutir directa o indirectamente en la vida de todos nosotros. Para daros una cifra, más del 60% de la legislación que se adopta en España por el Parlamento español, por el Congreso, viene de Bruselas. Y esto, pues, debería llevarnos a reflexionar que ya la política europea y la política nacional cada vez están más implicadas. Yo quería hoy, mi mensaje principal es hacer una llamada a todos vosotros para que conozcáis la importancia de estas elecciones europeas y dentro del contexto internacional en el que estamos viviendo estos días, pues si cabe todavía la importancia de apoyar y sostener el proyecto europeo es todavía más importante. Y Ana Fe, paro por aquí por el momento. Sí, porque van a plantearse varios temas sobre el Parlamento. La siguiente cuestión que queríamos comentar es la política exterior de la Unión Europea y su impacto global.
Para ello tenemos a Diego Mellado, que conoce perfectamente lo que es el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que posiblemente es bastante desconocido dentro en el entorno, por lo menos, de la Universidad de Almería. Yo no lo conocía hasta que comencé en el Centro de Documentación, por lo cual cedo la palabra a Diego. Bueno, muchas gracias, Ana Fe. Igual que decía Jesús, para mí es un enorme placer, un gran gusto estar aquí con todos vosotros. Yo también soy de esta tierra, o sea que siempre es un gustazo poder volver, y en esta ocasión todavía más, a la Universidad de Almería. Y como decías, ¿no? En efecto, yo trabajo para el Servicio Europeo de Acción Exterior. La sigla es el SEAE. Siempre tenemos unos acrónimos bastante espantosos en el sistema europeo, pero seguro que vosotros estáis acostumbrados. Y el Servicio Europeo de Acción Exterior, el servicio diplomático de la Unión Europea, es el ente europeo más reciente, por eso quizá sea menos conocido. En realidad nosotros existimos desde el 2011. Antes de eso no había servicio diplomático europeo. Existía un servicio exterior de la Comisión Europea que tenía una serie de competencias muy limitadas a lo que es precisamente el rango de acción de la Comisión Europea. En el 2011 se crea este servicio diplomático que ya tiene un impacto mucho más importante, que ya trabaja para todas las instituciones. Nosotros no somos una institución, por eso nos llamamos servicio, y estamos al servicio de las demás instituciones, del Parlamento Europeo, por supuesto, cuando ellos viajan, del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros de la Comisión también, ¿no? Trabajamos esencialmente para el alto representante. Si hay una figura que es la figura más importante para nosotros, el jefe político del Servicio Diplomático Europeo, es el alto representante para la política exterior y de seguridad común. En este momento es un español, Josep Borrell, nuestro jefe. Y nosotros, como servicio exterior, en realidad somos lo que más se parece. Si Europa tuviese un ministerio de exteriores, nosotros seríamos ese ministerio de asuntos exteriores, ¿no? Es un poco parecido al ministerio de asuntos exteriores que puede haber en España, en Francia, con las particularidades europeas, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos para la elaboración, para la concepción y incepción de la política común exterior europea, porque Europa está constantemente elaborando una política exterior común. Tenemos unos ejes muy importantes y ejecutamos también esos ejes de la política exterior común, pero también los Estados miembros tienen su propia política exterior, ¿no? La política exterior no es un área de competencia exclusiva de la Unión Europea. Por eso a veces quizá veáis falta de sintonía, ¿no?, entre Estados miembros. Luego hablaremos de Ucrania, hablaremos de Gaza, de Israel, y veremos las distintas reacciones de los Estados miembros, pero como también hay una reacción común, como bloque. La Unión Europea como bloque es capaz de actuar, es capaz de hablar, a pesar de lo que se nos pueda criticar a veces, ¿no?, por la disonancia de los planteamientos, pero somos capaces de una acción exterior común, y todo eso se elabora gracias, en gran parte, al Servicio Exterior Europeo, ¿no? O sea, somos el centro de la preparación, de la elaboración de toda esa política. Entonces somos un Ministerio de Exteriores. Pero también somos un ministerio de defensa. De hecho, si Europa tuviese un ministerio de defensa, seríamos también nosotros. Dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior, del Servicio Diplomático, tenemos el Estado Mayor de la Unión Europea. De hecho, en mi edificio donde yo trabajo, en el centro de Bruselas, hay muchas personas en uniforme. Tenemos militares. Tenemos, de hecho, en las reuniones internas, cuando hablamos de los múltiples temas y de los conflictos y las crisis que hay por todas partes en el mundo, muchas veces en la sala algunos compañeros van de uniforme y tenemos representantes de los ejércitos de los 27, ¿no?, que forman parte del organigrama del Servicio Europeo para la Acción Exterior. Y se encargan también en gran parte todo lo que es el desarrollo de las capacidades militares europeas y del diseño y del lanzamiento de las misiones militares. Europa tiene misiones militares por todo el mundo, sobre todo en nuestra vecindad. Es verdad que la concentración es muy alta en nuestra vecindad. También hay misiones civiles y militares, ¿no? Luego quizá hablaremos de ello. Es un aspecto muy importante de nuestra política exterior. Porque hoy en día, y esto es uno de los grandes desafíos, la política exterior gira en torno a la seguridad. Y Europa, el mayor desafío que tenemos hoy en día es la seguridad de Europa. Jesús ha aludido a las crisis que hay alrededor nuestro, y además son crisis extremadamente graves, intensas, y están muy cerca de Europa. Están tan cerca de Europa que tenemos en este momento guerra en Europa. Quizá en Almería no se perciba, pero si vives en Bruselas ya se percibe más, y si vives en Polonia, por ejemplo, o en Hungría, estás de lleno
Hay 2 o 3 millones de refugiados entre Polonia y Hungría, ucranianos. Ahí sí que se percibe, por supuesto, el estado de guerra que hay en Europa. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Entonces, desde el Servicio Europeo de Acción Exterior llevamos a cabo todo lo que es la parte de la política de seguridad y de defensa común. Se intenta ejecutar eso. Y luego el último aspecto, ¿no? para ya simplemente daros un esbozo del Servicio Exterior Europeo, somos también un servicio diplomático en el sentido más puro y duro, en el sentido de que gestionamos también una red de misiones diplomáticas de la Unión Europea. La Unión Europea tiene 145 misiones diplomáticas, se llaman delegaciones de la Unión Europea, y una vez más es lo que más se parece a una embajada. Si Europa tuviese embajadas, serían estas delegaciones, y de hecho el jefe de misión tiene rango de embajador. Hoy en día nosotros, en todo el mundo, en los 145 sitios en los que estamos presentes, exigimos, y además es un trato ya totalmente normal, nuestro jefe de misión se considera embajador y tiene las mismas inmunidades y privilegios, tiene el mismo trato que te puede tener cualquier embajador de un Estado. A nosotros no se nos considera como una organización internacional y nosotros exigimos el trato de Estado. Somos la única organización internacional en el mundo que tiene la consideración de Estado soberano en las listas diplomáticas. Y la razón de ello es clara, y es que somos los únicos en el mundo que somos capaces de compartir soberanía. Y por lo tanto la Unión Europea ejerce poderes soberanos. Y esto tiene un impacto directo en nuestras relaciones internacionales. También podremos hablar de ello. Pero simplemente deciros que desde Bruselas, desde el Servicio Diplomático Europeo, se gestiona esa red de delegaciones y nos aseguramos de que funcionamos como cuerpo diplomático y que estamos también al servicio de los Estados miembros y que colaboramos con los Estados miembros y las demás instituciones por todo el mundo. Hay una serie de competencias muy concretas, específicas. No vamos a entrar en el detalle, simplemente una que creo que es importante subrayar, porque a veces es difícil imaginarse qué demonios hace un embajador de la Unión Europea o una delegación de la Unión Europea, ¿verdad?, en países terceros, en África, en América Latina. Bueno, entre las múltiples competencias, que hay muchas, por supuesto, todo lo que es el aspecto externo de las competencias europeas, hay también algunas que afectan directamente a los ciudadanos. A vosotros, por ejemplo, si estáis viajando por todo el mundo, si perdéis el pasaporte, no podéis ir a la delegación de la Unión Europea a pedir otro pasaporte. Eso no lo hacemos. No tenemos competencias consulares, pero sí tenemos una muy importante, que es la coordinación consular. Nos aseguramos de que las embajadas que existen y los consulados que existen en cualquier país atienden a la totalidad de los ciudadanos europeos, independientemente de que estén o no estén representados. Por lo tanto, si vosotros vais a un país en el que no hay embajada de España, a través de la delegación de la Unión Europea y de los derechos que os confiere el Tratado de la Unión Europea, tenéis derecho a la protección diplomática de cualquier misión que esté presente, y la delegación de la Unión Europea se encarga constantemente de esa coordinación consular. Y se ha visto la eficacia de esto, por ejemplo, durante la crisis del COVID. Yo estaba en Lima, era embajador de la Unión Europea, y durante la crisis del COVID lo único que hacíamos en la delegación de la Unión Europea era coordinación consular. Asegurarnos de que teníamos listas, había más de 25.000 ciudadanos europeos ahí abandonados, que no podían salir, porque estaban en el Machu Picchu, estaban en la jungla amazónica, estaban por todo el país, y solo había 16 embajadas europeas. Pero nos aseguramos que todos, aunque no estuviesen representados, tuviesen cobertura consular y pudieran ser repatriados a Europa, ¿no? Esa es una de las misiones de las delegaciones de la Unión Europea por todo el mundo. ¿De acuerdo? Esto es para explicar un poco lo que es el servicio exterior y luego hablaremos más en detalle de la política exterior. Pues la siguiente pregunta es para Manuel Carmona. Los que trabajamos con temas de la Unión, SOTEU nos resulta muy familiar, pero realmente a la mayoría de los ciudadanos españoles, y yo creo que la mayoría de los almerienses tampoco conocen muy bien qué es SOTEU. Nosotros transmitimos muchas noticias, pero queda como muy diluido, y sin embargo es el debate del Estado de la Unión. Entonces, para nosotros algo tan importante, ¿cómo conseguimos que llegue a la población? Yo te agradecería muchísimo que nos explicaras un poquito qué es. Quizá este año, por la cumbre de Granada, hemos estado un poquito más pendientes, porque no era muy lejano, pero bueno, y algunas de las cosas que se han señalado en este discurso.
Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias por venir. Es un placer para mí, un privilegio ver a mi patria chica y estar rodeado, bueno, pues de gente de mi patria chica que como yo, pues ha emigrado y está trabajando en ámbito diplomático, relaciones exteriores, Unión Europea. Y es algo que es muy satisfactorio y que si los estudiantes presentes en su vida tienen la oportunidad de hacer, yo se lo recomendaría vivamente. Bueno, quiero también agradecer al Centro de Documentación Europea haberme invitado a volver aquí y a discutir temas que son importantes para nosotros, porque trabajamos allí, pero también para toda la audiencia, porque son temas que, como han explicado mis colegas, bueno, finalmente la Unión Europea encuadra y determina mucha de la legislación que se aplica en nuestra vida diaria, ¿no? En términos del SOTEU, que tiene un acrónimo terrible, State of the European Union, el Estado de la Unión Europea, ¿no? Esto es un discurso anual del presidente de la Comisión Europea, en este caso Ursula von der Leyen, que ocurre en septiembre. Este fue su último discurso en su mandato de 5 años. Y ahí se marcan las líneas no solamente de lo que va a venir en el resto del mandato del presidente de turno, sino también se hace un poco las cuentas de qué ha ocurrido, qué se ha implementado, qué se ha desarrollado hasta ahora en el programa, en términos del programa que el presidente presentó en su día cuando fue elegido presidente de la Comisión. En 2019, Ursula von der Leyen presentó un programa de prioridades, de orientaciones políticas, y este discurso también sirve para que el Parlamento, como representación de los ciudadanos de Europa, pueda escuchar al líder de la Comisión Europea, del Ejecutivo, detallar qué se ha hecho, si realmente se está siguiendo esta pauta, estas prioridades, sobre la base de las cuales se eligió al presidente. Y, por lo tanto, tiene este doble aspecto, ¿no?, de mirar a qué se ha hecho, controlar qué se ha hecho hasta ahora y qué se va a hacer en el futuro, sobre todo el futuro inmediato. Es un momento donde se anuncian muchas nuevas iniciativas, ¿no? No sé si habéis seguido el SOTEU, el discurso de este año, como digo, el último de este mandato de la Comisión. Espero que sí. Ha sido un discurso muy interesante, de cierre de un mandato, yo diría, y esto ya es interpretación un poco mía, totalmente personal, pero también de mirar al futuro, ¿no? No se acaban los problemas con el término de un mandato. Yo en general diría que la presentación de la presidenta, de Ursula von der Leyen, respondió a las expectativas de ver cómo la Unión Europea ha navegado eventos totalmente inesperados que han sucedido en su mandato. Empezó con unas prioridades, el Pacto Verde, etcétera, la democracia, la transición digital, y de pronto vino el COVID y luego la guerra de Ucrania, y ahora estos días vemos lo que está ocurriendo entre Hamas e Israel. Entonces, la capacidad de reaccionar, creo que ha quedado patente en el discurso que la capacidad de reaccionar a estas crisis inesperadas ha sido tremendamente satisfactoria y eficiente. Dicen que la Unión Europea actúa mucho mejor cuando está al borde del abismo. También actúa muy bien cuando no está al borde del abismo, pero podría hacer mucho mejor. Esto demuestra que no hay que estar en una situación de crisis como en la que hemos estado para actuar mejor. No hay que esperar a esto, se puede mejorar antes. Y esto es un poco lo que va a ser el futuro de la Unión Europea. Es algo que me gustaría escuchar vuestras reacciones, vuestras opiniones, porque hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Y entre ellas, pues, poder no solamente responder a crisis, que se ha hecho de manera eficaz, sino también, en el curso normal de los acontecimientos, poder aunar la riqueza y el poder y la eficacia de los Estados miembros para perseguir una estrategia global que nos sitúe donde deberíamos estar, como bloque de 27 Estados miembros y un bloque económico importantísimo, líder en aspectos como el cambio climático, la acción por el clima y el comercio, estándares, por ejemplo. Entonces, este discurso, como digo, rindió cuenta de lo bien que ha respondido la Unión Europea a estas crisis,
La presidenta dijo que había completado más del 90%, alrededor del 90% de las orientaciones políticas que ella prometió en su día, como dije, y de manera muy importante hizo llamada al principio del discurso a los jóvenes, a muchos de los que están presentes aquí, y también a la igualdad de género. Es algo que es una prioridad para la Comisión Europea, para la Unión Europea en general, donde se ha hecho mucho, desde el Tratado de Roma, que ya en 1957 reconocía el derecho a igual salario por igual trabajo, incluyendo, por supuesto, entre géneros, pero queda por hacer. Y la presidenta pues anunció una serie de iniciativas y de cuestiones, y también mencionó, por ejemplo, la directiva sobre transparencia retributiva, que se intenta mejorar, la adhesión de la Unión Europea que ha ocurrido durante su mandato al Convenio de Estambul contra la violencia de género. Estas son cosas que siempre he tenido mucho en mente y que la Unión Europea va a continuar siendo extremadamente activa. También hizo hincapié en el Pacto Verde Europeo, no podía ser de otra manera. No voy a detallar mucho aquí porque ya hablaremos probablemente después de esto. Sí que dentro del Pacto Verde Europeo quiero señalar que hizo un guiño muy importante y muy necesario a la industria, sobre todo a la industria pesada, que va a encontrar dificultades para poder descarbonizar sus operaciones. Hay que tener en cuenta que operaciones como el cemento, como la producción de aluminio, de acero, son sectores muy difíciles de descarbonizar, muy intensos en carbono. Y entonces le hizo un guiño anunciando pues ciertas medidas. Ya se han tomado, de hecho, medidas al final en los últimos meses, como la ley de industria net zero, ¿no? de cero, no sé cómo se diría en castellano, net zero industry, ¿no? La industria cero en carbono. Hablo de hidrógeno limpio, etcétera. Pero como digo, eso probablemente podremos hablar después. En el tema de economía y sociedad también hizo mucho hincapié en la Europa social, en la migración cualificada, en la necesidad de apoyar a las pymes. No sé si podremos hablar un poco de las pymes, porque anunció un representante de las pymes que reportaría directamente a ella. Esto es una novedad. No es nuevo que la Unión Europea haya apoyado a las pymes. De hecho, ha invertido en los últimos años, yo creo que desde el inicio de su mandato hasta el 2021 hay previsto una inversión de 200.000 millones de euros, si no me equivoco. Es decir, que las pymes están siempre en mente de la Comisión Europea, en concreto de la Dirección General Grow, de crecimiento, empresas, etcétera, y mercado único. Pero ahora se va a reforzar. La presidenta no quiere dejar, esto es parte en general de la política europea, dejar a nadie atrás y a ningún lugar atrás, bien importante. Perdón. También habló de la transición digital y habló de las relaciones internacionales. No podía ser de otra manera. Mencionó una historia muy conmovedora con gente que estaba presente en el hemiciclo de refugiados ucranianos, de lo que está sufriendo este país y de cómo el futuro de Ucrania está en Europa. Y de ahí, evidentemente, también mencionó la ampliación de la Unión Europea, más allá de los 27 Estados miembros que la componen actualmente. Y, por supuesto, Ucrania está considerándose como posiblemente el siguiente miembro, pero hay otros también. Están los Balcanes Occidentales, está Moldavia, está incluso Georgia. Todo esto es un proceso que viene. En los años que vienen vamos a tener este proceso de ampliación, donde se va a decidir si estos países pues integran el club de los 27, ¿no? Nada más por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Pues volvemos al tema de las elecciones europeas, Jesús. Es cierto que el sentimiento europeísta español es muy significativo y yo creo que de los países que más participa en las elecciones europeas, o por lo menos que se siente más europeo, más cercano a las decisiones que se toman desde lo que llamamos Bruselas. Si nos pudieras explicar un poquito más este tema. Bueno, pues sí, Ana Fe. La verdad es que los españoles somos de los más pro-europeos en toda la Unión Europea. He querido traer unas cifras de nuestros datos del Eurobarómetro que demuestran que el 64% de los ciudadanos españoles consideran que las acciones de la Unión Europea tienen un impacto en su vida. Esta cifra pues está
más o menos en la media alta de la Unión Europea, y lo que nos indica, son cifras que estamos manejando para las elecciones del año que viene, es que España mantiene su tradición de país pro-europeo, que mantiene un compromiso fuerte por la Unión Europea. Hay otro dato que quería compartir con vosotros, porque nosotros ya estamos analizando cómo vamos en nuestra campaña para las elecciones, cómo vamos a contar con la ciudadanía, que es que por ahora dos tercios de los españoles, no sé si sale la cifra, el 65%, iría a votar si las elecciones europeas fuesen la semana que viene. No quiere decir que el 65% lo haga, porque mucha gente luego no lo hace, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es comparar este dato con la misma cifra, o sea, con el mismo periodo del 2018, cuando apenas se llegaba al 58%, es decir, hay 8 puntos de diferencia, con lo cual hay un mayor conocimiento de la importancia de la Unión Europea al día a día. También os quería lanzar un mensaje a vosotros, como jóvenes, porque hemos comentado la importancia de las leyes europeas para todos nosotros en nuestro día a día. Vosotros estáis viviendo muchos un currículum europeo que se adoptó en Bolonia. Vais a vivir una experiencia de Erasmus, muchos de vosotros, a lo mejor la estáis viviendo ya. Hay iniciativas para vosotros, que es el Cuerpo Europeo de Solidaridad, y también quería invitaros, no solamente los de Almería venimos aquí a hablar con vosotros, pero también hay posibilidades de que vosotros hagáis prácticas en las distintas instituciones de la Unión Europea. Son prácticas de 5 meses, en el Parlamento llamamos las becas Schuman, pero están en las demás instituciones. Como veis, estamos calentando motores, estamos en plena campaña ya de elecciones y, si me permites, Ana Fe, decir algo más sobre las elecciones. Sí, porque además España tiene 2 escaños más en las próximas elecciones. Exacto. Ahora mismo hay 705 diputados, pero para las próximas elecciones habrá 720 y España va a subir de 59 a 61 diputados, con lo cual nuestra representación en el Parlamento Europeo va a ser mayor. Yo os quería comentar también dónde nos encontramos al hilo de lo que ha dicho Manuel en el discurso sobre el Estado de la Unión Europea. Y es que, desde luego, las elecciones que va a haber el año que viene son muy diferentes a las que vivimos en el 2019. Algunos de vosotros sois muy jóvenes todavía, pero en ese momento, para los que ya hemos vivido un poquito más la Unión Europea, el tema principal era el Brexit. Y se hablaba mucho de la posible salida de otros Estados miembros de la Unión Europea. Se hablaba un poco de si la Unión Europea iba a desaparecer o no. Ese era el tema de debate en el 2019. Hoy día, 4 años después, 5 años después, nadie cuestiona la Unión Europea. Al revés, en estos 4 años, Europa ha estado viviendo una refundación extraordinaria, avanzando hacia un federalismo cada vez mayor. Se han encarado en común retos extraordinarios y cada uno de ellos ha sido potencialmente letal para la Unión Europea. Hablamos de una pandemia inédita, COVID. Desde el 1918 no se conocía nada igual en Europa. Hablamos de una invasión militar en el continente de efectos mundiales, no solamente regionales, como ocurrió con los Balcanes, una crisis energética inigualada desde la crisis del petróleo del año 1974, una crisis económica debido a esa crisis energética en la que todavía estamos coleando con una inflación muy alta, y ahora, por supuesto, la crisis de Oriente Medio. En todas estas crisis os diría que se han dado pasos adelante, pasos de gigante para lo que era la Unión Europea hace 5 años.
También se puede decir que ha habido muchas dificultades y que la ejecución muchas veces no ha sido tan rápida, que se ha habido, bueno, pues en ciertas decisiones una lentitud en adoptarlas. Para darnos algunos ejemplos de algo más concreto, pues la Unión Europea ha comprado por primera vez armas de manera conjuntamente, pero todavía no hay una producción de armas en común. Ha habido un paquete de sanciones, ¿no?, contra esta potencia invasora, Rusia, pero se ha hecho a un ritmo lento y muchas veces con críticas incluso de dentro de la Unión Europea. Hace poco hemos visto todavía a Viktor Orbán, el presidente de Hungría, ver a Putin, distanciándose un poco de la unidad europea. Hemos acogido millones de refugiados de Ucrania, Diego ha hecho mención, pero sin embargo todavía el Pacto de Inmigración y Asilo no está adoptado a nivel de la Unión Europea y vemos que el tema de la migración sigue siendo un problema importante, sobre todo para los países del sur. Se ha financiado toda la recuperación económica mediante, por primera vez, una emisión de deuda conjunta, los famosos eurobonos, que hasta hace poco era algo imposible. Todo esto sin reformar los tratados, con mucha presión, pero convenciendo a países muy reticentes. Os diría que hay motivos para crítica, para insatisfacción, pero yo diría que la Unión Europea ha estado a la altura de las circunstancias y de estos desafíos históricos. Como estamos en la universidad, os diría que en estos últimos años la Unión Europea no ha aprobado cum laude, pero tampoco ha tenido un aprobado raspado. Yo diría que está en un notable alto, lo que nos pone en una posición, digamos, de ventaja para que la participación en estas elecciones, las de junio del 2024, todavía sea más alta que las del 2019. Sí, es mi opinión personal. Quizá en el 2019 nos planteábamos si la Unión Europea tenía futuro, porque teníamos una enorme crisis dentro y fuera, pero ahora es cómo queremos que sea la Unión Europea. Esa yo creo que es la diferencia sustancial para los que tenemos ya un poco de años y conocemos la trayectoria de la Unión Europea. Pues seguiremos hablando sobre temas de elecciones. Yo quería hacerle una pregunta a Manuel. Ya hemos iniciado un poco pues, el tema del cambio climático como uno de los retos a los que se enfrenta la Unión Europea. Cuando hablamos de Unión Europea, quizá debamos de plantearnos en qué medida respondemos a los retos externos y qué medidas tomamos para los internos. En realidad, la crisis energética es mundial, pero nos afecta como Estados de la Unión. La sostenibilidad vemos que también, y especialmente pues, las consecuencias de Ucrania, con la migración que se produce. Voy a hacer un pequeño spoiler. Hemos hecho los estudiantes y los miembros que participan y colaboran en el Centro de Documentación Europea hicieron una pequeña encuesta y un vídeo de qué opinan los estudiantes de la Universidad de Almería de la Unión Europea y qué retos tiene. Entonces, pues, por ejemplo, migración es uno. Eso lo veremos, por eso he dicho que es spoiler, porque es para la segunda parte, ¿no?, de retos y amenazas de la Unión. Ayuda humanitaria, lógicamente lo estamos viviendo también. O sea que esos temas sí que los vamos a ver en la segunda parte y, por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta, pues cuando terminen las intervenciones de los ponentes lo abriremos. Pero por eso digo que sostenibilidad, apoyo a Ucrania y sobre todo crisis energética conjunto con cambio climático, pues son retos que nos afectan internamente, no es tanto por un efecto como Ucrania, la guerra, sino cómo reacciona. Aunque cambio climático trabajaremos también en la segunda parte, ¿nos puedes hacer una pequeña introducción a crisis energética y sostenibilidad? ¿Cómo reacciona? ¿Qué medidas se toman? Sin duda. Gracias, Ana Fe. Bueno, lo que ha ocurrido en Europa es traumático. La invasión de Ucrania, lo que sucedió directamente es que puso de
puso de manifiesto la dependencia enorme que tenía Europa del gas natural en concreto, de los combustibles fósiles en general, de Rusia. Y es el tipo de problema que, bueno, algunos ya habían estado levantando la mano y diciendo, bueno, esta dependencia estratégicamente es muy peligrosa. Hemos tenido siempre el este de Europa, los países del este que mencionaban mis colegas, Polonia en concreto, siempre llamando la atención sobre Rusia, que esta dependencia era muy negativa. Había otros Estados miembros que habían invertido en infraestructura que conducían este gas a Europa y que permitía a la industria y a los hogares pues proveerse de energía. Entonces, es un asunto complicado. La guerra, evidentemente, hizo que los precios se dispararan de manera histórica y a partir de ahí la Comisión Europea en concreto, la Unión Europea en general, rápidamente reaccionó como ha comentado Jesús. Ha habido pasos que se han dado históricos como reacción a esta crisis. Una de ellas es comprar la energía de manera común, comprar el gas de manera común, tener un régimen de sanciones contra Rusia adoptadas en tiempo récord, una serie de paquetes que se adoptaron, más de una docena, en un tiempo rapidísimo, y luego finalmente darse cuenta de que la dependencia energética se puede y se debe resolver con una autonomía, con una diversificación de vías por las que nos proveemos de gas, pero también y sobre todo luchando a la vez contra el cambio climático. ¿Cómo? Con las energías renovables. Nosotros teníamos un objetivo para 2030 del 32% de la energía, de la electricidad proveniente de energías renovables. Y este objetivo, debido en mucha medida a la invasión de Ucrania, se aumentó para darnos también más seguridad energética y también más liderazgo en la acción por el clima. Se aumentó del 32% al 42,5%. Entonces se ha visto en esta cifra, por ejemplo, veis cómo nuestras políticas siguen su curso a pesar de las crisis y que también hemos navegado con la unión, con la solidaridad entre los 27 Estados miembros, esta situación crítica de manera muy eficiente y muy satisfactoria y que es de sentido común. Comprando energía juntos se obtienen mejores precios, con lo cual se lucha contra la subida de precios. Esto es un ejemplo. Gracias. Dedicamos hace unos meses unas jornadas también a desinformación, pero ya se planteó en las elecciones del 2019, es una pregunta para Diego, el tema de la injerencia extranjera en las citas electorales, ¿no? Y el tema de la desinformación va muy unido, yo creo, a esta cuestión de la posible impacto en nuestros procesos electorales o en la vida en general. Hace unos meses hablábamos de la influencia de la inteligencia artificial, las fake news. Es decir, ¿cómo, puesto que yo creo que es un tema de defensa también, cómo hacemos frente a este peligro de las injerencias extranjeras? Por ejemplo, en España se ha hablado de la posible injerencia en Cataluña o también en el Brexit, y el peligro que tuvieran las elecciones en Francia, que también se hablaba de posible injerencia. Pues si nos pudieras comentar algo sobre ese tema. Sí, desde luego, ¿no? Este es un tema fundamental que además en este momento preocupa muchísimo en Bruselas, a las instancias europeas, y creo que esto refleja la preocupación que hay en los 27. Pero incluso más allá, decías que es un tema de defensa, y es totalmente cierto. La OTAN ha creado un centro especial para la lucha contra la desinformación, ¿no? Que está situado en los países bálticos, y existe una estrategia que forma parte de la defensa de Europa. Y de los aliados, o sea, que del lado de la OTAN. Del lado de la Unión Europea también tenemos una estrategia
Y de hecho, desde hace poco, desde hace unos meses incluso, realizamos un informe anual. Para aquellos que estáis interesados, yo os aconsejo que vayáis a ver en la página, incluso la página nuestra del Servicio Exterior, pero también de la Comisión, tenéis el primer informe anual que publicamos sobre mucho más detallado de lo que se hacía anteriormente, ¿no? Se hacían informes muy generales, ahora se hace un informe muy detallado que se va a repetir cada año, donde se visualiza y se pone el dedo y el foco sobre los casos de desinformación. Y esto hay que hacerlo porque hoy en día forma parte de la estrategia que existe también de debilitamiento de las democracias en Europa, ¿no? Luego hablaremos de los retos globales, de los valores en general, y desde luego en Europa nosotros valoramos mucho la democracia, ¿no? Y nos consideramos el mayor bloque democrático del mundo, junto con otros aliados, Estados Unidos y otros, y claramente hay un enfrentamiento a nivel mundial entre democracias, regímenes autoritarios. Por supuesto, hay luego dentro de cada bando tienes distintos tipos de aliados, ¿no? Y no todo el mundo comulga con los mismos valores democráticos. Pero los países que forman parte del bloque democrático, y desde luego Europa está ahí, pues tienen que hacer frente a esta estrategia de desinformación que forma parte también del tipo de agresión a la que estamos sometidos, ¿no? Y el problema con la desinformación es que es algo mucho más peligroso en los entornos democráticos, porque uno de los aspectos más importantes de una democracia es la libertad de expresión, obviamente. Entonces, la lucha contra la desinformación siempre está chocando precisamente con esa libertad de expresión, libertad de información, que es muy amplia, y por lo tanto en las democracias hay que buscar un equilibrio. Y eso es lo que se hace desde Bruselas, ¿no? Intentar tener una serie de conceptos comunes, un plan de acción común, medidas comunes, para poder hacer frente a la desinformación. Desde Bruselas consideramos que la desinformación muchas veces forma parte, pues eso, de una especie de ataque híbrido que generalmente incluye distintos aspectos, ¿no? No solo desinformación, sino también el uso de métodos informáticos, de algoritmos variados. Para muchas veces es que ni siquiera se está hablando de divulgar información falsa. Puede ser simplemente que se intenta dar mucha más relevancia, de manera artificial, a algunos aspectos del debate público que pueden ser extremadamente polémicos, polarizantes, radicales. O sea, se le da una mayor voz, muchas veces utilizando todo tipo de métodos electrónicos, algoritmos y bots y otros, para que se escuchen más ciertas voces. El caso típico, hablabas del referéndum en Cataluña, donde se le va a dar mucha más relevancia a todo lo que es divisorio, polarizante, ¿verdad? España nos roba y cosas de esas, ¿no? Cuando, en realidad, en el debate político democrático hay que permitir que cada voz pues, tenga su impacto, su alcance, y que haya una discusión, ¿no? dentro de eso. En cambio, con la desinformación, lo que se hace muchas veces es intentar acallar ciertas voces, muchas veces las más razonables, y darle más relevancia a las más extremas, ¿no? Por eso, la importancia de comprender bien, de saber que estamos frente a una manipulación, porque a veces se puede decir, oye, pues es que todo el mundo tiene el derecho de expresar puntos de vista radicales. Sí, cierto, pero nadie tiene derecho a que se utilicen métodos artificiales para potenciar, ¿no? ese punto de vista. Y ahora con la inteligencia artificial surge un nuevo peligro mucho más grave todavía, porque va a ser más difícil controlar todo eso, ¿no? Entonces, desde Bruselas tenemos un departamento que se encarga de eso. De hecho, yo trabajaba con ellos directamente hasta hace muy poco. Hay no sé si conocéis una página de internet, también estamos en Twitter, se llama EU versus Desinfo. EU vs Desinfo. Sí, ¿no? Estupendo. Porque ese es el mayor esfuerzo europeo que hay en este momento. Y luego también todo lo que son los programas que tenemos en toda Europa, dentro del territorio europeo, pero sobre todo fuera también, para incrementar lo que se llama la resiliencia democrática de sociedades a través de la formación para periodistas, intentar también sensibilizar a la opinión pública sobre la búsqueda de fuentes fiables, ¿verdad?
y la posibilidad también de visualizar los casos y los episodios de desinformación, ¿no? Tenemos un sistema de detección de casos y en cuanto surgen y podemos demostrar que ha habido una manipulación clara, intentamos publicar inmediatamente un informe detallando cómo se ha realizado esto. Eso es lo que veis muchas veces en las páginas EU versus the Disinformation, ¿verdad? Para que la opinión pública se dé cuenta de cómo se manipula a la gente. Con la inteligencia artificial surge un nuevo reto y es cada vez más difícil. Es muy difícil crear mecanismos que nos permitan visualizar estos casos, ¿no? de lucha contra la desinformación. Y claramente, o sea, en este momento Europa, los países de la Unión Europea, pero también nuestros socios, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, muchos otros también, América Latina, son objetivo prioritario de la desinformación que claramente realiza Rusia y China. Sobre todo Rusia, ¿no? En este momento que está en estado de guerra, tiene toda una maquinaria destinada a la desinformación. Y por ese motivo la Unión Europea tomó una decisión que yo creo que fue bastante difícil y de hecho es todavía costoso explicarla por todo el mundo, porque nosotros decidimos prohibir en Europa los medios de comunicación rusos más conocidos, Russia Today y la agencia Sputnik, que además están especializados en la desinformación. Y para llegar a la conclusión de que había que prohibirles, una decisión muy grave en una democracia, porque son medios de información, al fin de cuentas hay periodistas trabajando allí, hubo que demostrar que en realidad no existe línea editorial ni existe la más mínima independencia periodística, sino que son ya totalmente instrumentos 100% dedicados a la desinformación rusa, ¿no? Y están encargados de lo que es plantar historias constantemente y estar buscando siempre las historias más radicales y extremas para intentar potenciarlas, ¿no? Se ve incluso ahora, en el caso de Hamas y de Israel, la desinformación rusa está intentando dramatizar más todavía el sufrimiento palestino, intentar ver la hipocresía supuesta de Occidente, ¿no? Y esto es un momento, una campaña muy clara, ¿no? Y un último comentario, porque hay un aspecto de la desinformación, que es la rusa, a veces nuestros amigos turcos también, yo estuve destinado en Turquía, ¿no? Conozco bien Turquía, a veces los turcos también, con amigos como estos, no sé si necesitamos muchos enemigos, pero en fin, ahí están nuestros aliados, y también ha habido casos de desinformación. Pero hay algo muy particular que es la desinformación china. Y creo que tenemos que observarlo cada vez más y nosotros a veces no le hemos prestado la suficiente atención desde Europa y desde luego desde España y desde muchos países de la Unión Europea, porque es distinto. Aquí no se habla de plantar historias y estar constantemente intentando azuzar a los elementos más extremistas de las sociedades. Ahí se trata de manera tranquila, pausada, como hacen los chinos, las cosas, de ir plantando su versión de las cosas. Es un relato de intercambio entre civilizaciones, de respeto extremo a la soberanía de cada uno tiene su planteamiento de los derechos humanos, de los valores, ya no son universales, son culturales, todo es histórico. Cada supuesta civilización tiene derecho al respeto extremo y claro, de ahí se deduce que aquellos que defienden valores universales en realidad están colonizando el mundo y están imponiendo unos valores occidentales en el resto del planeta y que son hipócritas y se ve también ahora cómo la propaganda china está tratando el caso de Israel y Hamas, ¿no? Pero es bastante distinta la manera en la que trabajan los chinos y los rusos. Yo creo que la injerencia china, que no es tan directa, es algo que merecería mucha más atención y desde luego desde Bruselas, desde la OTAN también, se le está dando cada vez más importancia. Sí, yo creo que después hablaremos un poco más de valores, porque efectivamente los valores de la Unión Europea, cuando haces colaboración, potencias una forma de valores democráticos, de libertad de expresión, cosa que efectivamente cuando es ayuda china, pues no se relaciona tanto el apoyo económico con la divulgación de una serie de valores. Pero precisamente por el tema de la desinformación y comunicación, pues Jesús, no sé si te importaría hablarnos un poco, porque desde el Parlamento Europeo se toman muchas medidas a favor de la libertad de expresión. Hay premios dedicados a los medios de comunicación, ayudas. Entonces, quizá es un tema que me parece que muy relacionado con injerencias en elecciones deberíamos de potenciar esa
valor de los medios de comunicación y libertad de expresión. Absolutamente, Ana Fe. Además, como soy director de medios, es algo que me toca directamente. Para completar lo que decía Diego, porque trabajamos con su servicio de manera muy estrecha, sobre todo para evitar, en la medida de lo posible, que haya desinformación, noticias falsas, de cara a las elecciones del año que viene. Pero me gustaría añadir dos elementos de lo que estamos haciendo en esta estrategia para combatir la desinformación. En primer lugar, es muy importante el apoyo a los medios de comunicación, a los periodistas que tienen una línea editorial clara y que son nuestros aliados en esa lucha contra la desinformación. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tienen, pero, por supuesto, en temas de valores, defender la libertad de prensa, pero también para nosotros porque tienen un interés específico en esta batalla de ideas, en esta batalla, en definitiva, de democracia contra autocracias en algunos países. Y desde nuestra dirección de medios, pero también con otras instituciones, con la Comisión, con el Consejo, llevamos a cabo, pues no solamente les facilitamos la tarea a los periodistas, mediante dándoles toda la información necesaria sobre lo que se hace en Bruselas y en Estrasburgo, también invitándoles a participar en seminarios de prensa, en comunicación, y hace 2 días en Estrasburgo dimos un premio, Dafne Caruana Galicia, a una periodista que fue asesinada en el ejercicio de sus funciones de investigación. Esta es la primera dimensión que os quería comentar, la importancia de apoyar a los medios europeos que trabajan en favor de la democracia y nuestros valores. El segundo aspecto para luchar contra la desinformación es un tema más de prevención. Parece que siempre hablamos de desinformación cuando ya ha ocurrido algo y tenemos que contraatacar con ideas. Pero nosotros, como comunicadores, lo que vemos que es esencial es cortar cualquier tipo de desinformación antes de que ocurra. Y esto solo lo podemos hacer llevando, por nuestra parte, una comunicación muy rápida, muy veraz, muy neutra sobre lo que hace la Unión Europea. Si vamos antes que ellos, antes que los rusos y antes que los chinos, es en ese momento en el que podemos ocupar un espacio muy importante de desinformación. Correr detrás de la desinformación, de las fake news, es importante, pero más importante son las medidas preventivas para que esto no ocurra. Hemos hablado ya antes también del incremento importante en las elecciones europeas, aunque terminaremos con una intervención más general. Y no es tanto desinformación, pero va casi muy unido. Yo quería la opinión de los 3 ponentes sobre los valores que caracterizan el modelo democrático europeo. Porque, aunque es cierto que durante los últimos años, y los alumnos lo conocen perfectamente, hay muchas razones para mantener a la Unión Europea, razones económicas, razones sanitarias, como se ha podido ver, la necesidad de luchar juntos contra situaciones que vamos a vivir con el cambio climático. El modelo europeo siempre se ha sustentado en valores. Entonces, me gustaría, quizá de una forma un poco ingenua desde la universidad, defender la identidad europea no solamente desde un punto de vista utilitarista, sino desde un punto de vista de identidad con valores, ¿no? Que es una cosa que nosotros desde la universidad y cualquier ámbito académico defiende. Una identidad no se basa solo en beneficios, sino en una interpretación de la vida y de tu papel social. Entonces, qué mejor tener aquí 3 funcionarios de la Unión Europea que nos van a hablar de los valores de la Unión Europea. Pues cedo la palabra por Jesús, Diego y Manuel cerrando un poco, ¿puede ser? Bueno, yo me he traído una chuleta
porque este tema de valores, por supuesto, es tan esencial que ya aparece en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. No es un tema baladí. Y os digo los valores, ¿no?, en los que se basa la Unión Europea. Me gustaría leerlos tranquilamente, porque son valores esenciales que demuestran los principios humanitarios en los que se basa la Unión. El respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales. Esto que estamos todos de acuerdo, ahora mismo, pues, bueno, casi Europa se está convirtiendo en el último refugio en el mundo de estos valores y principios fundamentales. Por eso es tan importante defender la Unión Europea. Pero no solamente se describen estos valores en el tratado, sino que hay un artículo 7, que permite suspender los derechos como miembros de la Unión Europea a un Estado, a un país, que los infrinja de manera grave y persistente. Esto ha ocurrido ya con 2 países de la Unión, con Polonia y Hungría, y se han aplicado mecanismos de sanción ante estos 2 países. Y como tú comentabas, Ana Fe, esto no es solo economía, es también valores, principios. En el momento en que se adoptaron los fondos Next Generation, que vosotros todos me imagino que conocéis, ahí se incluyó también una condicionalidad por tema de respeto de principios y de valores. Una condicionalidad que ha hecho que Polonia y Hungría se les vean suspendidos estos fondos por no llevar a cabo medidas, por ejemplo, de imparcialidad de la justicia, por llevar a cabo medidas que no se ajustan a estos valores y principios del artículo 2. Ya la situación en Polonia, como sabéis, ha cambiado. Hubo elecciones la semana pasada. Parece que esta situación se va a corregir, pero con Hungría todavía tenemos problemas de fondo en el tema de este respeto de los valores fundamentales. Pero es otra razón, hablamos de la importancia que tienen para todos nosotros las leyes europeas para ir a votar, pero esta es otra razón, si cabe, más importante para que defendamos entre todos el proyecto europeo. Y es mediante las elecciones que le damos cada 5 años la legitimidad a este proyecto. Sí, precisamente ahora estamos viendo en la Unión Europea el crecimiento de los grupos euroescépticos, pero quizá todo esto también sea una moda y vaya disminuyendo, ¿no? Porque los valores democráticos son cada vez más significativos, sobre todo entre la juventud, por lo menos española. Sobre este tema, quizá también, Diego, nos podría dar mucho a conocer, porque tú has vivido también lo que es presentar a Europa con unos valores, con un proyecto fuera de la Unión, es decir, no solamente dentro, como ha comentado Jesús con el tema de Polonia y Hungría, sino fuera de la Unión. Sí, gracias. Y desde luego yo creo que eso es importante y hay que tener en cuenta cómo nos perciben fuera de la Unión. Porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Jesús. Los valores democráticos son la base de nuestras sociedades, de la convivencia, incluso del proyecto europeo. Europa no funciona, es imposible, es inviable si no tenemos 27 países democráticos donde se respetan los valores que vienen establecidos en el tratado. O sea, si no, es impensable que podamos ceder soberanía a regímenes autoritarios. Y lo de Hungría es un problema grave, porque hay una parte de la soberanía que hemos cedido en bloque, y entonces tenemos el gobierno que tenemos en Hungría y que participa de esa soberanía. Al fin de cuentas, nos interesa lo que está pasando en Hungría y nos alegra mucho lo que ha pasado en Polonia en estos días. O sea, eso es para el funcionamiento de la Unión Europea dentro de nuestras fronteras. Ahora, tenemos que ser capaces también de ver cómo nos percibe el mundo. Y ahí ya no podemos, y eso creo que es algo nuevo, ahí ha cambiado. Yo he estado destinado del mundo árabe, he estado destinado en Egipto y luego también estuve en Turquía y ahora en América Latina. Y la verdad es que tenemos que ser conscientes de cómo nos perciben. No nos ven necesariamente como el bloque simpático, bueno, democrático, que representa estos valores. No nos ven así. Y desde la guerra en Ucrania, menos todavía.
Nos ven como una pandilla de belicistas que no hacen más que alimentar un conflicto enviando armas letales para que se sigan masacrando ucranianos y rusos. Nos ven como hipócritas que defendemos a Israel frente a lo que es percibido por muchos países como una masacre de palestinos. Nos ven como hipócritas también en la selva amazónica, donde yo estaba destinado, ¿no? Cuando yo iba como embajador a la selva amazónica, lo primero que me decían era, oiga, no venga a hablar de los árboles otra vez, venga a hablar de la gente. Y luego alguna ocasión que otra me preguntaron, ¿y dónde están sus árboles? Los árboles europeos, ¿no? Un alcalde de un pueblo de la Amazonia me dijo, ¿y sus árboles dónde están? Porque nosotros todo el día, no, porque usted tiene que proteger la selva amazónica, el cambio climático y tal. ¿Y sus árboles? Sí, Europa estuvo cubierta de árboles. Claro, pero hace 150 años. Los hemos talado todos para el desarrollo industrial de Europa. O sea, esa es la realidad y nos ven así. Y al lado de eso tenemos el relato chino. Bueno, el ruso no me da pena porque es propaganda pura y dura, estilo... Bueno, pero en fin, también tiene un público, ¿no? O sea, que no podemos del todo ignorarlo. Pero el relato chino, lo que os decía yo anteriormente, es el de un mundo basado en el respeto absoluto entre las naciones, las civilizaciones, las culturas, con un orgullo histórico y con la necesidad de reparación histórica, ¿eh? Eso sí se lo dice. Por ejemplo, aquellas naciones que han sido culpables de colonialismo, imaginaros cuáles son, las europeas, por supuesto, deberían reparar el daño, ¿no? Eso viene en el relato chino. Pero hoy en día, cada cultura, cada civilización trae sus valores. Por ejemplo, hay algunos para los que la democracia es algo colectivo. Se ejercen derechos colectivos, no individuales. El individualismo da lugar a todo tipo de situaciones bastante negativas, según los chinos, ¿no? Luego, las naciones se ponen de acuerdo basadas en sus propios intereses y buscan una manera de cooperar que no sea humillante para ninguna de las naciones. Por lo tanto, nadie puede venir con valores universales. Este es el relato chino, y esto no es ciencia ficción, esto es lo que están divulgando todos los días. Es más, y por ejemplo Jesús hacía referencia al encuentro entre Víctor Orbán y Putin hace unos días. Bueno, esto fue dentro del marco del 10º aniversario de la Ruta de la Seda China, ¿no? El proyecto de la franja y la, ¿cómo se llama? Sí, o sea, de Belt and Road, sí. La Ruta de la Seda, sí. Y entonces, este proyecto es un proyecto basado en los valores para los chinos. O sea, nosotros defendemos que el nuestro, que se llama, luego hablaremos de él, se llama Global Gateway, intraducible, por cierto, frente al chino, que tiene un marketing mucho más interesante, pues el chino se basa simplemente en una conectividad basada en el interés mutuo, pero con un interés chino muy claro. O sea, ellos no lo esconden, pero no piden nada a cambio, es un intercambio, pues eso, financiero, mercantil, por supuesto. Ellos lo presentan así, ellos lo presentan así. Pero las materias primas se las llevan ellos. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero quiero decirte que hay un relato chino basado en otros valores. Hay otra película por ahí fuera. Entonces nosotros, cuando dentro del espacio europeo, creo que está muy claro que hay que defender los valores nuestros porque son la base de la convivencia y la base del funcionamiento. Pero cuando estamos fuera de la Unión Europea, hoy en día lo que sobra a veces es el discurso de los valores europeos. Y esta es la realidad. Sé que esto es difícil de decir. A veces nosotros lo decimos abiertamente en muchas reuniones. Yo era responsable antes de la comunicación estratégica de la Unión Europea y esto es lo que viene de nuestras misiones diplomáticas. No podemos ir por ahí, por todo el planeta, perdonándole la vida a la gente, hablándole de democracia, de protección del medio ambiente, ¿verdad? Cuando además en Europa también tenemos nuestro ritmo. O sea, nosotros decidimos la transición energética, la hacemos según nuestro interés, nuestro ritmo, ¿verdad? Fíjate la taxonomía europea, ¿no? Que tiene la energía nuclear, tiene el gas, tiene energías fósiles. En la taxonomía que supuestamente define, ¿no? Lo que son energías renovables. Por lo tanto, hay que ser más consciente de algo muy importante, que es a lo que hace referencia el alto representante, Josep Borrell, que es que Europa tiene que hablar el lenguaje del poder. Y hablar el lenguaje del poder quiere decir que tenemos que hablar el lenguaje de nuestros intereses. Y ser capaces de decir cuando pedimos algo, incluso en relación con el cambio climático, no es para proteger el planeta, también es eso,
pero es para defender nuestros intereses, porque nuestra industria se está transformando. Le hemos impuesto una serie de limitaciones, de obligaciones, de costes adicionales, y por lo tanto es legítimo que nosotros protejamos nuestra industria y no permitamos que haya una competencia desleal. Y cuando hablamos de negociaciones con países, pues no siempre podemos venir con valores democráticos, porque además muchos de ellos ni siquiera, cuando hablamos con el mundo árabe, Arabia Saudita, o cuando hace poco, la semana pasada, una reunión de ministros europeos en el Golfo, con Omán, con Qatar, con Emiratos, con Arabia Saudita, no son democracias, ninguno. Luego nosotros le compramos gas a Argelia, tampoco es una democracia, ¿no? Es decir, que eso es una realidad. Y ese es el lenguaje del poder. Es que nosotros tenemos intereses, hablamos con gente que no tiene los mismos valores que nosotros, pero forma parte de las relaciones internacionales hoy en día y de una manera más directa, más franca de hablar. Algo que en el pasado pues quizás no se hacía porque estaba siempre este discurso, y yo lo sé porque es lo que nosotros hacíamos, ¿no? Cuando estábamos anteriormente, ¿no? Yo estaba en el mundo árabe, hablábamos siempre de democracia, de valores. Ahora, no ha funcionado, o sea, están igual o peor. Por lo tanto, nosotros seguimos teniendo intereses y creo que esto, en el discurso externo, el famoso lenguaje del poder, del que habla Borrell, implica pues aceptar divergencias, diferencias y aceptar que hay intereses por encima de muchas cosas. Y esta es la realidad. Y esto no significa que perdamos nuestra identidad europea, pero no tenemos que perder nuestros intereses tampoco. O sea que esta es un poco la realidad, y todo el debate alrededor de los valores siempre en el Parlamento Europeo es extremadamente polémico, pero dentro de las instituciones creo que ya hay un mayor consenso sobre la importancia de este lenguaje directo basado sobre los intereses de la Unión Europea. Me ha gustado mucho sí, me lo ha dejado muy difícil, Diego. Yo diría, para entrar un poco en una dinámica más de diálogo aquí, ¿cuáles son los intereses de la Unión Europea? ¿Son los valores o son otros? ¿Son los intereses de la gente? ¿De que la gente llegue a fin de mes, de que no se ahoguen en una inundación? ¿O son los intereses de la industria? Hay muchos intereses. Entonces, yo entiendo lo que dices. Por otra parte, también tiene mucho que ver con la narrativa cuando te diriges a estos países. Tú tienes mucha más experiencia que yo. Pero cuando vamos a países como Brasil a hablar de deforestación, sí, nos pueden decir no hay árboles en Europa. Bueno, es un poco... es una realidad, es incontestable, pero estamos hablando del pasado y lo que hay que hablar es del futuro. Es decir, un futuro donde tenemos que construir un planeta que es habitable y que no volvemos a la edad de piedra y donde la gente habita en los polos porque es la única parte donde se puede vivir y el resto del planeta pues inhabitable, ¿no? Es una situación a la que se puede llegar en 150 años fácilmente. Nosotros no estaremos, pero estarán las generaciones futuras. Y entonces, claro, la narrativa que intentamos tener desde el punto de vista del Pacto Verde y desde los ámbitos donde yo trabajo, el medio ambiente y océanos, es bueno, esto es proteger a la gente realmente. Esto es seguridad. Cuando hablamos de seguridad hay que hablar de medio ambiente, porque está deteriorado, porque la biodiversidad está perdiéndose a niveles extremos. Estamos en una extinción masiva causada por el ser humano. Afrontamos un planeta donde la temperatura media global, si seguimos como estamos, podría pasar de los 3 grados centígrados. Un incremento respecto de la era industrial que nos lleva a consecuencias de inhabitabilidad realmente y de vulnerabilidad para poblaciones de estos países, precisamente, con los que hablamos. Entonces, la narrativa tiene que cambiar un poco y es lo que estamos haciendo junto con los Estados miembros en estos países en desarrollo donde vamos a hablar de medio ambiente. Bueno, cuando vamos a hablar de medio ambiente allí, yo me ocupaba en un momento dado de los pequeños estados, ¿cómo se dice? Los SIDS, echame un cable aquí, los pequeños estados en desarrollo, ¿de acuerdo? Los SIDS, que se llama en inglés. Yo me ocupaba de la vulnerabilidad climática de estos estados. Y hay muchos de ellos donde lo principal es que si la población se va a sumergir, va a quedar debajo del agua, o dependen muchas de sus comunidades indígenas, por ejemplo, o de sus comunidades locales, normalmente las más pobres, dependen directamente de la naturaleza. Entonces no es cuestión de
vamos a desarrollar para la industria, la agrícola y tal. Es cuestión de proteger al más vulnerable. Eso también, y esto ya conecta con los valores. Con lo cual la situación es muy compleja. Ya digo que Diego, como embajador en Perú, conoce estos temas mucho más que yo, pero es la narrativa que también intentamos. O sea, es un juego, un equilibrio difícil, yo diría, no sé si estás de acuerdo, entre estos valores que si se ignoran, pues ocurre lo que ocurrió en la Europa de los años 30, ¿no? Acabamos en una Europa destruida, precisamente porque los valores se desecharon como algo que no importaba, le importaba demonizar, al contrario, a ciertas poblaciones ya vulnerables. Entonces los valores están ahí siempre, ¿no? Yo creo que la narrativa del poder es interesante y defender los intereses de Europa, pero hay que definir muy bien cuáles son los intereses y también los intereses de la gente en países en desarrollo, ¿no? Y no solamente la industria, el tejido económico, que es súper importante y que tenemos que defender nuestros intereses en Europa y nuestra competitividad, pero también tener en cuenta a la población, ¿no? Yo quiero resaltar dos. Estaba pensando mientras hablaba en cómo poner dos ejemplos muy concretos de dónde aplicamos valores, dónde los valores, digamos, llegan desde la escritura en el tratado, la frase en el tratado con esta lista de seis valores que tenemos en el artículo 2, cómo llegan a la realidad de lo que hacemos. Y yo he pensado en dos cosas. Una está conectada con la desinformación y es la prioridad digital de la Unión Europea. Se han adoptado hace poco dos leyes clave, de las que veréis seguro hablar, que es la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. Estas dos leyes, uno de los elementos clave de estas dos leyes es precisamente evitar la desinformación y promover los valores de la Unión Europea. Se hace a través de leyes concretas, en aspectos específicos. Se trata de plataformas como Google, como Amazon, como Twitter, los medios sociales, ¿no? Las redes sociales, pero se les dice a estas empresas privadas, a estas grandes tecnológicas, que hay que respetar ciertos valores y que en la Unión Europea no es aceptable la desinformación, no es aceptable un discurso de odio, antidemocrático, etcétera, de discriminación hacia el otro. Entonces, esto es importante y es un ejemplo concreto. Otro ejemplo concreto, que además lo he vivido yo, es con mis colegas de comercio. Yo no he trabajado en comercio en la comisión, he trabajado siempre en medio ambiente, pesca, océano. Pero los colegas de comercio nos consultan a través de la comisión a todos los departamentos, incluido medio ambiente, cuando tienen que asignar a un Estado en desarrollo la categoría de comercio muy beneficiosa, que se llama todo menos armas. Todo menos armas es básicamente aranceles cero, no hay contingentes, es decir, se puede importar a la Unión Europea todo a cero aranceles. Y para eso hacemos una evaluación del Estado de si es posible que pueda acceder a esta situación comercial ventajosa. Examinamos punto por punto las convenciones sobre derechos humanos, sobre derechos de los trabajadores, igualdad de género, importante. Todas estas cosas, hacemos un tic, bueno, pues este país sí ha ratificado esto, está trabajando en esto. Entonces, es una aplicación, de nuevo, específica de los valores a la vida, digamos, de las políticas concretas de la Unión Europea. Gracias. Bueno, yo seguiría haciendo cuestiones, pero quizá abremos un turno de preguntas por si alguien tiene alguna cuestión que plantear. Tenemos dos micrófonos, me parece, preparados para el público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues voy a hacer yo una, a los tres. Había pensado iniciarlo así, pero lo vamos a dejar para el final. Los tres son almerienses, los tres son licenciados en Derecho. Yo sé que hay aquí muchos alumnos de Derecho y tienen una larga trayectoria en la Unión. Entonces, es una pregunta un poco más personal. ¿Por qué tuvisteis ese interés por la Unión Europea y cómo ha sido vuestra trayectoria, cómo es una vida como funcionario de la Unión Europea? Que además son distintas porque habéis tenido distintos perfiles, ¿no? Es decir, ¿qué os llamó la atención y cómo es, ¿no? Voy a empezar con Jesús, que lo tengo aquí a mi derecha. Bueno. Pues, a ver, yo en primer lugar, como me veo hace
30 años en la situación de los que estaban aquí, o de los que estáis aquí, pues os quería comentar cómo viví yo mi experiencia, ¿no? Después de estudiar Derecho, que es el momento que se plantean muchas preguntas, ¿no? Voy a ejercer como abogado, voy a prepararme una oposición para ser juez, voy a prepararme una oposición para cualquier otro tema. Y ahí en ese momento, pues España no hacía tanto que había entrado en la Unión Europea y se presentó, bueno, la oportunidad de hacer un máster doble en Derecho Europeo y en Derecho Europeo en la Universidad Libre de Bruselas, que, por cierto, ahí volvimos a encontrarnos, Diego y yo. Nos vimos en el instituto, aquí en Almería, y luego otra vez en Bruselas, y ya pues hemos seguido manteniendo nuestro contacto. Y os quería comentar que hay un poco de casualidad en esta trayectoria, pero que en el momento en el que llegas y descubres Europa, Europa te engancha. Te engancha porque es una manera de trabajar muy bonita, muy dinámica, con gente de muchos países, en un ambiente muy multicultural y donde siempre se intenta buscar el consenso. Habéis visto que aquí casi todo partimos de una crisis, COVID, Rusia, Ucrania, pero digamos que el ADN de la Unión Europea es buscar un consenso, buscar una solución, que muchas veces no es perfecto porque tenemos que poner de acuerdo a 27 países, 27 Estados miembros, pero se avanza. Al final se llega a una solución consensuada. Esa manera de trabajar, pues bueno, es única. Yo también he tenido la ocasión de trabajar tanto en la Comisión como en el Consejo, como en el Parlamento Europeo, y cada institución tiene su propia perspectiva, su propio análisis de la situación, pero el objetivo de todas las instituciones es único. Y yo ahí cuando hablaba Manuel pensaba un poco que el objetivo del Parlamento Europeo, ante todo, es defender al ciudadano europeo. Es lo que nos mueve, ¿no? Es nuestro espíritu, saber que cada vez que hay una propuesta de la Comisión Legislativa, lo que se intenta es ponernos en la perspectiva del ciudadano. Esto es bueno para vosotros, para nosotros, para todos. Vamos a hacer una norma en tema de calidad de aguas. ¿Es interesante para el ciudadano europeo? Sí, no. Y esa es nuestra manera de trabajar. Os quería comentar una cosa también, porque yo tuve la visita de 2 diputados de Diputación Provincial hace una semana en Bruselas, ¿no? Y es algo que me gustaría fomentar mucho, porque muchas veces esto parece Bruselas, qué lejos está, ¿no? Me parece que somos casi marcianos, ¿no? Estos 3 que están por ahí en el mundo. Pero en realidad lo que tenemos muchas veces es un bloqueo mental. Hay vuelos directos desde Almería a Bruselas, en 2 horas y media podéis estar allí. Y yo lo que quería es lanzaros una invitación a cualquiera de los que estéis aquí, a que cojáis un avión, que son baratos, con Ryanair, no os cuesta tanto, vayáis a Bruselas, os deis una visita por las instituciones y si alguno de vosotros aparece, yo me comprometo a enseñaros el Parlamento Europeo por dentro y veréis cómo engancha, cómo sorprende. Pues seguimos con Diego. ¿Cómo fue? Ya sabemos que estabais en el mismo instituto, no sabemos cuál. Sí, pues en realidad sí, o sea, al principio de la historia es como la de Jesús, todo en paralelo, porque luego también en Granada, en la universidad, también estuve allí, y luego de nuevo volvemos a coincidir, y otra vez, en Bruselas. Yo fui a Bruselas con una idea muy clara, o sea, yo había hecho Derecho en Granada, y luego pensaba quedarme en Almería. De hecho, empecé aquí con un abogado, una pasantía, uno de mis mejores amigos con el que yo compartía piso en Granada también, se quería instalar, pensábamos montar algo juntos. Yo me fui a Bruselas, digo, bueno, vengo enseguida, voy a hacer un máster en Derecho Europeo, que por aquel entonces estaba muy de moda, y nos especializamos y verás cómo nos vamos a montar aquí en Almería, yo haciendo Derecho Europeo y tú otros temas. Y la verdad es que nunca volví.
cuando ya se le ha pasado a mi amigo, ¿no? Seguimos siendo muy buenos amigos, pero no volví. Me quedé allí, como dice Jesús, es que te engancha. Lo de Europa te engancha de verdad porque descubres algo nuevo. Yo iba ahí con el interés pues, de joven licenciado en Derecho, que quería informarme más sobre las oportunidades de negocio que le podíamos sacar al derecho europeo aquí en Almería. Y luego pues vi el funcionamiento de las instituciones, algunos bufetes. Yo empecé a trabajar allí al principio en temas de derecho europeo exclusivamente, con la idea todavía de volver, quizá no enseguida, como le había dicho a mi amigo, pero bueno, un poco más tarde, con más formación todavía, y luego pues al final ya caí de lleno en las instituciones, ¿no? Y ya muy rápidamente me pasé de ser especialista en temas jurídicos únicamente a hacer solo derecho. Descubrí las relaciones internacionales y ya me metí ahí, ya no he vuelto a salir. De hecho, de los poco más de 20 años que he estado en esto, yo me he tirado 12 fuera. O sea, yo no he estado en Bruselas todo este tiempo, he estado, pues todo eso, como os dije anteriormente, ¿no? Cada 4 años en Egipto, en Turquía, luego en Perú, en Lima ahora. Y de hecho estoy esperando ahora, espero que este año o el siguiente, porque acabo de volver, llevo dos en Bruselas y me tocaría ahora o el que viene otra vez otro destino, o sea, volver a salir otra vez otros 3 o 4 años fuera de Bruselas. O sea, mi trayectoria es distinta, pero siempre trabajando para la Unión Europea en las relaciones internacionales. Y ahí yo sí he visto una evolución salvaje. O sea, lo que hacíamos nosotros cuando yo estuve en Egipto hace más de 15 años, y lo que hacíamos por aquel entonces, que éramos sobre todo una agencia de cooperación, hacíamos proyectos. En realidad no se hacía otra cosa que proyectos. El resto era un poco hacer el paripé allí, pero no hacíamos más que proyectos. A lo que se hace hoy en día. Hoy en día una delegación de la Unión Europea es una misión diplomática, con un trabajo político impresionante, a veces de mediación, de negociación, de buscar influencia, de, por supuesto, reagrupar a los Estados miembros y utilizar uno de los instrumentos diplomáticos más potentes que tenemos, que es la coordinación diplomática local. Ningún embajador tiene la capacidad que tiene un embajador europeo o de un Estado miembro, porque constantemente nos estamos coordinando las 15 o 20 embajadas. Tú estás en Washington. O sea, yo, por ejemplo, estaba en Lima cuando lo del Brexit y la embajadora británica estaba súper deprimida porque se dio cuenta de lo que perdió cuando entró el Brexit, y ya no la invitamos a ninguna reunión y la sacamos de todos los grupos de WhatsApp donde estábamos constantemente. Es que, claro, tenías 17 embajadores, el español, el francés, el inglés, bueno, el inglés no, se quedó fuera, el alemán, yo, de la Unión Europea, constantemente compartiendo información, constantemente atrayendo a todo tipo de personalidades, ¿no? Porque lo que queremos es tener influencia, tener capacidad de información y luego también de pasar mensajes en los países en los que estamos, ¿no? En las competencias europeas, pero también en las competencias nacionales. Y de repente los ingleses perdieron eso y se dieron cuenta de lo relevante y de lo importante que es. Y luego cuando llegó el tema del COVID también, o sea, los europeos estábamos constantemente utilizando medios de unos de otros para sacar, y los británicos, bueno, pues a veces pidiendo también, pues porque ellos de vez en cuando un avión británico, nosotros teníamos de España, de Francia, más luego los que la Unión Europea también financia, ¿verdad? O sea, que es una capacidad de intervención muy amplia. No nos damos cuenta a veces, y eso yo lo he vivido porque cuando empecé en las relaciones internacionales era, pues eso, una agencia de cooperación que trabajaba de manera bastante autónoma incluso, y hoy en día no tiene nada que ver. Hoy en día el trabajo de los diplomáticos europeos es de coordinación local, por supuesto, defensa de intereses europeos, porque sí hay intereses europeos, son los intereses de nuestras empresas, de nuestra industria, en las distintas áreas, son los estándares europeos, la divulgación, la diseminación de estándares, también explicar nuestras políticas en áreas, pues eso, desde la protección del medio ambiente, el cambio climático, nuestras posiciones internacionales. Ahora es muy difícil explicarle al mundo lo que estamos haciendo en Ucrania, y es muy difícil explicarle al mundo árabe lo que estamos haciendo en el caso de Israel, pero eso le interesa a España, le interesa independientemente de los puntos de vista que pueda haber aquí en España, ¿no? Has visto declaraciones muy divergentes dentro de la coalición en el gobierno, pero luego, y has visto la reacción de la embajadora de Israel aquí en España, ¿no? Pero luego cuando estamos fuera, ahí la verdad es que trabajamos mucho más como un bloque.
O sea, que haya incluso una diferencia. Y eso le interesa a España, eso le interesa a Francia y le interesa a todos los países, ¿no? Entonces, eso es algo nuevo, muy interesante, muy estimulante, en el que yo he estado involucrado. Y eso lo tienes, claro, cuando trabajas en el ámbito europeo, ¿no? Entonces, a aquellos que les pueda interesar la diplomacia o las relaciones internacionales, hombre, pues siempre hay un valor añadido importante trabajar para la Unión Europea. Por lo tanto, si vais a Bruselas, respondiendo a la invitación de Jesús, yo también, por supuesto, encantado de recibiros y de daros más explicaciones sobre lo que hacemos en la política exterior. Desde el Servicio Exterior organizamos también un programa de visitas, donde cada año tenemos 6.000–7.000 personas que vienen a visitar el Servicio Exterior, damos charlas y explicamos lo que se hace allí también desde Bruselas. Bueno, pues como ya tengo cierta edad, mi experiencia en el ámbito internacional con o sin embajadas cambia profundamente. Yo recuerdo cuando viajaba siendo muy jovencita que mi padre me decía, primero mira si hay embajada de España, ¿no? Y si no hay, piensa dónde vas a ir, claro, porque es que no tenías en ningún sitio donde ir. Entonces eso era un grave problema, desde simplemente... Y ahora cuando tengo alumnos que soy coordinadora Erasmus y alguien se va de viaje, lo primero, consulado, o sea, póngase en contacto con el consulado, póngase en contacto con la embajada, regístrese, que en algún sitio quede constancia y que tengamos fuera de la Unión Europea una embajada de la Unión Europea que nos facilite, como ha señalado Diego, es que eso es esencial, ¿no? Vosotros estáis ya en una etapa en que eso lo tenéis resuelto, yo no lo tenía resuelto, era muy distinto. Pues he dado la palabra a Manuel, que también nos cuente si ha sido compañero de instituto y de carrera, no sé. Bueno, hay mucho en común, pero eso no, eso no. Yo estaba en el Alborán, no sé dónde estabais vosotros, pero bueno, yo estaba en el número 5, ahí, en Nueva Andalucía, y bueno, de ahí me fui a estudiar a Madrid, Derecho y Periodismo. Y en Madrid, pues, conocí el programa Erasmus, una oportunidad, y dije, bueno, pues me voy a lanzar. Y me fui al Reino Unido. Pues bueno, una cosa lleva a la otra. En el Reino Unido, pues, estuve 2 años, iba a estar 1 año, al final estuve 2. Y en el segundo año, pues, alguien me pasó información sobre la Unión Europea, estas becas, ¿no?, que se hacen, las becas, el libro azul, súper interesante. Digo, bueno, pues, oye, pues es interesante esto en términos de derecho, aprender el derecho europeo. Yo me había especializado también en derecho europeo, por supuesto. Y entonces, bueno, fui a Bruselas a hacer esta beca, el libro azul. Y como ocurre con Jesús, como ocurre con Diego, pues me enganchó el trabajo totalmente. Y como ellos han mencionado, no solamente la sustancia del trabajo en sí, sino los aspectos multiculturales, ver distintos puntos de vista es muy enriquecedor. No puedo describir cómo enriquece, cómo amplía las miras de cualquiera trabajar con gente que viene con distintos bagajes culturales, sociales, profesionales, y eso me enganchó totalmente como a ellos, ¿no? Yo hice la beca en el Departamento de Investigación para comunicar mejor la ciencia al público, porque yo venía de periodismo y también la parte de periodismo, ¿no?, más comunicación que derecho. Y a partir de ahí, pues luego estuve contratado con las instituciones, también en la Dirección General de Investigación, y luego pues me saqué las oposiciones, con lo cual llegué a trabajar en la comisión como funcionario ya, en el tema de la pesca, conservación de la pesca. Y ahí es donde empezó mi interés en el medio ambiente. Porque diréis, bueno, este hombre que estudia periodismo y derecho, ¿cómo ha terminado trabajando en medio ambiente? Que puede ser muy técnico, puede ser algo muy técnico. Pero me llamó mucho la atención y me tocó muy de cerca porque el origen de mi familia, de mis padres, es de un pueblo pequeño en la Alpujarra, La Roles, en Granada. Y yo no lo reconozco cuando voy ahora. Yo tengo 49 años. No es el mismo pueblo. Los castañares se están secando todos completamente. El río se fue hace ya mucho tiempo, donde mi padre pescaba truchas. Ahora no hay río. No es que no haya truchas, es que no hay río. Entonces, bueno, esto te toca profundamente, ¿no? Es parte de lo que somos, ¿no?, donde crecemos, ¿no? Y ese contacto con la naturaleza de joven, pues me tocó este tema muy de cerca, la conservación de la pesca, el medio ambiente, y a partir de ahí luego se abrieron caminos en términos internacionales. Cuando evidentemente llegué a la Dirección General de Acción por el Clima,
pues estaba claro que el clima es un problema global que no se puede atajar. En la Unión Europea, los 27 estados, pues emitimos el 9% de las emisiones globales. China y Estados Unidos emiten mucho más que nosotros. Jamás vamos a resolver el problema si no es con China, con Estados Unidos y con muchos otros. El G20, por ejemplo, emite el 80% de las emisiones. Nosotros, como parte del G20, algunos estados nuestros, parte del G20 y la Unión Europea, pues es en el aspecto global donde podemos resolver este problema. Y ahí entonces me tiró el tema de las relaciones internacionales y acabé primero con los estados insulares en desarrollo, como digo, y ahora en Estados Unidos, que yo jamás me vi trabajando como diplomático en Estados Unidos, pero mira, la vida te ofrece oportunidades y una cosa lleva a la otra. Yo lo que diría como consejo así un poco es que las oportunidades que penséis más peregrinas, que pensáis, bueno, esto no es para mí, no os autocensuréis, no os autolimitéis. Porque muchas veces es la autolimitación lo peor que te puede ocurrir. No que otros te limiten, sino que te limites tú mismo y que pienses, bueno, esto es demasiado para mí. No, hay que ir a por ello. Ahora, estando en Estados Unidos, esto es muy americano, lo debo reconocer, que la gente en Estados Unidos va a por ello. No se plantea, no se autolimita. Vamos a por ello. Y bueno, yo os voy a invitar también, porque bueno, no voy a ser menos, voy a invitar a venir a Washington si alguna vez estáis por allí. El coste del billete va a ser más caro, os lo anuncio ya, pero allí estoy y sería un placer, por supuesto, enseñaros esa bellísima ciudad. Gracias. No sé si hay alguna pregunta que se le quiera hacer a... Perfecto. Sí, hola, buenos días. Soy Santiago Ballesteros, doctorando de aquí de esta universidad, y quisiera hacer una pregunta para los tres en el sentido relacionado con la política exterior de seguridad y defensa. Y bueno, muchas veces se ha añadido, bueno, al principio estuvieron hablando de las diferentes misiones que tiene la Unión Europea, y me viene ahora a la memoria la de Mali, por ejemplo, con sus más o menos que ha tenido la salida de Francia, como bien saben, y ahora mismo está presente España. Entonces, se ha achacado un poco a la Unión Europea de que en este caso de las misiones o despliegues internacionales, pues no está teniendo todo el éxito que debiese la Unión Europea. Y luego, por otro lado, otra parte de la pregunta es, a ver si podían definir un poco más claro el papel del Eurocuerpo. Gracias. Vale, pues yo te puedo dar algunas ideas, algunos apuntes sobre esas preguntas, o sea, sin entrar mucho en el detalle. Sobre la eficacia, la efectividad de las misiones, es verdad que se habla mucho. Incluso salió hace poco un artículo de un periodista especializado, o sea, solo escribe sobre seguridad y defensa y muy crítico sobre esas misiones, había hecho un balance de los... salió el artículo el año pasado después de lo que se llamó la brújula estratégica, el Strategic Compass, no sé si conoces, es un documento que salió el año pasado, donde la Unión Europea, pues, a través del alto representante, y luego, claro, apoyado por los Estados miembros, intentó pues dar una visión de las capacidades, las misiones, la estrategia, lo que teníamos que hacer para reforzar, ¿no?, nuestra capacidad de intervención militar en el mundo, ¿no? Porque hay una cosa muy importante que ya en Europa tenemos claramente asumido, aunque no siempre en los Estados miembros y no siempre en la opinión pública, pero en el siglo XXI, sobre todo en la época actual, la que estamos viviendo, hoy en día el poder blando no existe. El poder blando sin poder duro, sin poder militar, no es poder. ¿Sabes? Durante mucho tiempo se estuvo hablando del soft power, smart power, hay toda una serie de distinciones, hay artículos científicos, académicos sobre la distinción entre un poder y otro. Yo creo que hoy está clarísimo, si no hay un poder militar, esta es la realidad. Y probablemente vayamos cada vez más a eso, ¿no? Uno de los grandes debates, y yo creo que podemos hablar luego de ello, es el uso de la fuerza. O sea, fíjate, alrededor de Europa, ya sea en Ucrania, en Israel, en Armenia, Azerbaiyán, Georgia también, tienes conflictos congelados,
incluso en el Magreb, por todas partes. Y ya entramos en África, en el Sahel, donde hablabas, Mali, Burkina Faso, ahora Níger, Sudán. No sé si visteis, no sé si seguís la cuenta Twitter del alto representante de Josep Borrell, pero ayer sacó un tuit sobre Sudán, para que no se olvide, porque hablamos ahora de Israel, hablamos de Ucrania, se habló de Etiopía hace poco, pero en Sudán, en realidad, donde mayor número de desplazados tienes y sigue habiendo un conflicto abierto. O sea, en todas partes donde hemos tenido una intervención europea, fíjate las misiones, tenemos misiones en Rafah, en Gaza hay una misión europea, ¿sabes? Hay otra misión en Libia, había una misión en Ucrania. O sea, y muchas de estas misiones europeas pues eran la parte de seguridad y defensa de la política de vecindad europea, la famosa política de vecindad, que era crear un anillo de paz y estabilidad alrededor de Europa, ¿no? The Ring of Friends, el anillo de amigos a los que íbamos a ofrecerles todo excepto el mercado interior, es decir, el acceso a todas las ventajas sin ser miembros de la Unión Europea. O sea, ha habido toda una política desarrollada donde se combinaba el poder blando, el poder de atracción, la integración económica con la seguridad, pero entendida como seguridad soft security. Y nuestras misiones, pues de alguna manera o de otra, hay que reconocerlo, y ya te digo, o sea, no es que yo esté aquí, pero es que hay una autocrítica en ese momento que está realizándose en Bruselas para ver cómo se puede reforzar. La brújula estratégica, este documento estratégico que se publica en marzo del año pasado, es el primer pistoletazo para intentar hacer un revulsivo en Europa que permita, pues eso, desarrollar más las capacidades, crear una fuerza de intervención rápida que pueda, por supuesto, ya ha habido en el pasado, o fuerzas de intervención rápida, ya las hubo desde hace más de 10 años, acordamos, los batallones estos que supuestamente iban a estar listos. Ahora la idea es lanzar otro proceso que va más allá, que implica no solo crear esa fuerza común de intervención rápida, pero desarrollar capacidades militares conjuntas, desarrollar una industria europea de armamentística, de defensa, realizar compras conjuntas, armonizar también los sistemas de defensa, porque hay una cosa que hay que reconocer, o sea, si tú miras el presupuesto militar de la Unión Europea como la agregación, la suma de los 27 presupuestos, es una barbaridad, es enorme. O sea, creo que es como 4, 5 o 6 veces más que el ruso. Ahora, nosotros no tenemos las capacidades del ejército ruso, con todo el desastre que es un desastre de ejército, ¿no? Y lo está demostrando cada día, o sea, el nivel de incompetencia al que están llegando, o sea, pero extraña yo creo que allá a todo el mundo, ¿no? Porque esta misma semana han lanzado otra contraofensiva donde los han destrozado, ¿no? O sea, y aún así siguen teniendo recursos y siguen siendo capaces de enviar armas, o sea, siguen arrojando proyectiles sobre los ucranianos después de 1 año y medio, mientras que nosotros estamos buscando desesperadamente unos cuantos proyectiles para poder enviárselos, y tenemos un presupuesto que es 6 o 7 veces más importante. No recuerdo la cifra, pero es una cifra bastante colosal, ¿no?, en comparación con el presupuesto ruso. Entonces, el problema que tenemos es, para tener una política de seguridad y defensa común, es que hace falta, por lo menos, una integración mínima. Lamentablemente, ya se decidió esto. Hace unos años se decidió que íbamos a ir hacia un nivel de integración, ¿no? Cuando se tomó esa decisión de integrar los sistemas de armamento y las compras conjuntas, por aquel entonces yo creo que la industria europea más o menos realizaba compras conjuntas en un alrededor del 25% de su presupuesto, algo así. Hoy, 10 años más tarde, creo que hemos pasado de 25 como a 9%. Es decir, que cada vez menos. En realidad se ha ido en el sentido opuesto. Esta es la realidad europea. Entonces, la guerra de Ucrania se supone que es una llamada de atención muy grave, muy fuerte, para intentar reforzar esas capacidades. Pero es un poco el mensaje que se envía, ¿no?, desde el alto representante, desde el Servicio Exterior, que hoy no se puede llevar a cabo una política extranjera creíble, seria, sin capacidades militares,
para cualquier tipo de crisis hace falta tener la capacidad de un poder duro. Y para terminar, esto es importante, forma parte de lo que la Unión Europea quiere hacer. Sin embargo, esto no reemplaza algo muy importante que en este momento estamos viviendo, que es el principio según el cual la defensa territorial de Europa no es competencia de la Unión Europea, es la OTAN. Y eso está clarísimo, eso se reafirma constantemente. De hecho, hubo una cumbre el año pasado aquí en Madrid, bueno, aquí en España, en Madrid, este año, donde se volvió a reafirmar esto y es importantísimo. Hay una mayor colaboración ahora entre la OTAN y la Unión Europea, pero está clarísimo que de ninguna manera ni el Eurocuerpo ni ningún tipo de estructura de la Unión Europea va a reemplazar a la OTAN, ¿no? Y se ve en este momento, ¿no? Cuando hay una amenaza al territorio europeo, han caído misiles en Polonia, han caído misiles en territorio de la OTAN, es la OTAN la que va a defender, no va a ser la Unión Europea. O sea que la política extranjera de seguridad común seguirá siendo algo pues que responde a ciertas necesidades de la Unión Europea, pero no a su defensa en conjunto. Eso es muy importante. Voy a hacer una pequeña contextualización. Hemos visto desde el principio cómo la Unión Europea ha ido respondiendo a cada uno de los retos internos a los que se ha enfrentado. Pues hemos visto COVID, hemos visto vacunación, que yo creo que ha sido uno de los grandísimos éxitos que se ha llevado a cabo desde la Unión Europea, que acercó mucho al ciudadano. No sentía Bruselas, aquello tan lejano, sino que realmente se notaba que había una preocupación. Hemos visto el esfuerzo que se ha hecho por la recuperación económica, es decir, el desastre que vivimos a nivel europeo, los fondos dedicados a Next Generation. Y efectivamente, ahora nos encontramos en una nueva fase en la que tenemos desde la Segunda Guerra Mundial, guerra en nuestro territorio, es decir, en el continente. Entonces, por eso la defensa se está analizando desde distintas perspectivas. Pues tanto fuerzas terrestres, desinformación, medios, digamos, tecnológicos. Es decir, que Europa sabe que tiene que también saber hacer frente a ese reto. Voy a tener que hacer también un poco de spoiler, porque claro, después ya cuando analicemos profundamente retos, pues vamos a, entre comillas, a utilizar la experiencia que tienen Diego y Manuel especialmente, que ahora le voy a pasar la palabra a Jesús, porque Jesús tiene mucho que decir desde el Parlamento Europeo cómo se han potenciado precisamente temas de defensa, temas de seguridad. Pero en la segunda parte, puesto que los dos tienen una amplia experiencia en temas que nos pueden ser útiles, relaciones Unión Europea, Estados Unidos, le va a tocar a Manuel, porque claro, lo está viviendo. Y claro, después tenemos aquí a Diego, que nos va a hablar muy bien de ámbito árabe y Latinoamérica, que creo que es algo que como españoles y como europeos nos interesa muchísimo, cómo son nuestras relaciones con Latinoamérica y el Caribe. Le voy a ceder la palabra un momento a Jesús, también por si quería comentar algo sobre temas que han salido de Mali. Bueno, ahí el Parlamento Europeo tiene poco que comentar. ¿Por qué? Porque precisamente en este tema de relaciones exteriores el Parlamento Europeo no tiene tanta competencia como pueden tener los Estados miembros, la Comisión o el Servicio Externo. Lo que sí sigue el Parlamento de cerca, porque tiene un papel, aparte del legislativo, tiene un papel de vigilancia de las instituciones desde el punto de vista democrático, lo que sigue de cerca, a través de sus diferentes comisiones que se ocupan de relaciones exteriores, es cómo las instituciones precisamente están llevando a cabo la política exterior. Y ahí pues sí que se sigue, tuvimos un debate esta semana en Estrasburgo, sin ir más lejos, sobre el tema de Ucrania, sobre el tema de Israel, en el que estuvo el alto representante, Josep Borrell. Un debate muy intenso con los diputados europeos, porque, como os podéis imaginar, los puntos de vista de los diferentes grupos políticos del Parlamento Europeo reflejan la realidad también política de los Estados y de la ciudadanía, y fue uno de los mejores debates a nivel político que se han vivido en el Parlamento Europeo. Ya os digo, no hay una competencia específica
para ejecutar misiones de paz o de mantenimiento de paz o de defensa, pero sí que hay un seguimiento muy, diría muy cercano de todo lo que las otras instituciones hacen y se les pide cuentas ante la institución democrática que es el Parlamento. Sí, bueno, este no es mi ámbito en el que trabajo, desde luego, pero siempre hay conexiones entre todas las políticas y yo quería hacer hincapié en una comunicación, una estrategia también muy reciente sobre las relaciones entre el cambio climático, la deterioración del medio ambiente y la defensa y la seguridad, que es también un aspecto que, por supuesto, no se subestima en el Servicio de Acción Exterior, ¿no? Y que también ha suscitado mucho interés en Estados Unidos, por cierto. No sé si sabéis que en Estados Unidos el Departamento de Defensa es uno de los adalides del cambio climático y reconoce el cambio climático como un problema muy grave, porque tienen un sistema militar muy avanzado y consideran los hechos, los datos, y ven que hay ciertas bases, por ejemplo, estadounidenses, que están sujetas a una vulnerabilidad climática brutal, muchas de ellas en zonas costeras, y una muy cerca de donde yo vivo, de hecho, en Virginia, ya en el otro lado del río Potomac, hay una base naval bastante importante y está sujeta regularmente a inundaciones que no se veían antes, con lo cual hay un debate en el Departamento de Defensa sobre si deben cambiar, situar en otro lugar esta base naval enorme. Entonces, bueno, esto va a suponer un coste inmenso, a pesar de que el presupuesto militar de Estados Unidos es muy alto, supone un gasto enorme. Y entonces, esto es un impacto medioambiental y los americanos lo tienen muy en cuenta. Yo diría que es el departamento donde se toma mucho más en serio el cambio climático y el deterioro medioambiental. Pero quería hacer hincapié en un ejemplo concreto donde se mezclan el tema de la seguridad y el tema de la conservación, de la preservación de la naturaleza, y es la pesca ilegal. Es algo donde yo he estado trabajando también. Sabéis que China tiene la flota más grande del mundo, y la flota pesquera en concreto, que pesca a larga distancia, la más grande del mundo. Y lo que están haciendo es mezclar un poco lo que es la Armada con buques de pesca. Es decir, los buques de pesca a veces no se sabe muy bien si son militares o actúan como militares, amenazan, tienen ciertas maniobras que son peligrosas. Entonces, ¿están pescando o están defendiendo territorio, están tomando una presencia marítima? Esto en Estados Unidos les preocupa enormemente. En Europa también, pero yo diría que más incluso allí, y es una manera de aunar la conservación de la pesca, la conservación de las especies, la conservación marina, con la seguridad. Entonces, afrontar este desafío de la flota china es algo que nos une mucho y da pie a una coordinación muy detallada. Tenemos una reunión anual, 2 reuniones anuales sobre pesca ilegal con Estados Unidos, con los departamentos correspondientes, y también un diálogo con el Congreso, con ciertos senadores en concreto que son, fíjate, algunos de ellos republicanos, donde el medio ambiente pues tampoco está entre las prioridades más grandes de ellos, pero que la seguridad ciertamente está y entienden este problema, entonces entienden esta conexión. Hablando de narrativas, como decía antes, a cada cual hay que acercarse con lo que le hace tilín, con lo que puedes interesarle. Y en eso, pues nosotros en la delegación afrontamos, en su día mis colegas afrontaron una administración como la del presidente Trump, donde había una dificultad enorme de tener un diálogo en ciertas cuestiones en particular, yo diría en casi todas. Podemos afrontar lo mismo el año que viene, que hay elecciones. Hay la gran confluencia de elecciones europeas, estadounidenses, incluso el Reino Unido creo que tiene elecciones también. Hay una gran confluencia, hay una gran confluencia de elecciones, de cambios que vienen. Y bueno, quería hablar de esto de la pesca ilegal, porque es un ejemplo donde vienen juntos el tema de la seguridad y la conservación marina, y donde estamos muy activos. Nosotros tenemos un reglamento de pesca ilegal de los más estrictos del mundo y de los que funcionan mejor en el mundo. Los americanos admiran nuestro modelo. Y además tenemos lo que se llaman, esto lo conocerá más Diego, la presencia marítima coordinada o algo así en el Golfo de Guinea, que es un punto caliente de la pesca ilegal, y en el Océano Índico hay creo que consideraciones de extender este modelo.
Esto pues trae de nuevo las capacidades de los Estados miembros de manera conjunta para tener una presencia marítima, controlar zonas económicas exclusivas de estados que no tienen la capacidad de hacer de policía en sus zonas extensas marinas, y que por lo tanto pues, da pábulo a que haya buques ilegales pescando, diezmando recursos que además son clave para sus poblaciones, ¿no? Nada más, podría extenderme, pero lo dejo ahí. ¿Alguna pregunta más? Pues aunque sea un poquito, como ha sido muy denso,